El Renacimiento fue una etapa que marcó significativamente a la humanidad en distintos aspectos, entre ellos el arte, donde diversos artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Rafael Sanzio, Tiziano, por mencionar algunos, dejaron huella con sus obras realizadas bajo un pensamiento artístico de sensibilidad y creatividad, con temas como el hombre y la naturaleza, en un sentido religioso o mitológico. Más adelante expondremos algunas de estas obras centrándonos en aquellas pinturas y esculturas que se han reconocido por varias generaciones hasta la actualidad. El Renacimiento es el extraordinario movimiento cultural que se inicia a finales de la Edad Media como resultado de la nueva concepción humanista del mundo que marcó el paso entre el feudalismo y el capitalismo. Esta etapa se distingue por sus logros artísticos y científicos. Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone del prefijo latino re, que significa reiteración, y el verbo naci, que expresa nacer. Por lo tanto, renacimiento significa literalmente volver a nacer. Se usa figuradamente para referir la recuperación de energías o el ánimo, sea de un individuo o de un grupo. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios cruciales en su desarrollo. Este periodo adoptó una visión nueva del mundo, que trajo consigo derivaciones y resultados fecundos en el siglo XVI. Emerge una cultura y una visión del mundo concentrada en el hombre. Esta se orienta hacia los valores de la naturaleza, y así indirectamente se fomenta el espíritu aventurero que había de fructíferos en los descubrimientos. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, periodo caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica y antiindividualista. En contraposición, los renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y promover el antropocentrismo y el individualismo. El Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio en el Mediterráneo y a la formación de una economía calificada por algunos como protocapitalista. También supuso el reimpulso de la investigación científica, la secularización de la sociedad, el apogeo de las universidades y la separación de los conceptos de arte y artista respecto de artesanía y artesano. En pocas palabras, el Renacimiento hace referencia a un periodo histórico y un movimiento artístico que se desarrolló en Europa entre el siglo XV y el siglo XVI. El Renacimiento se caracterizó por una revaloración de la cultura clásica de la antigua Roma y la antigua Grecia. Los artistas renacentistas intentaban representar la naturaleza y la realidad de manera fiel y se mostraban interesados en diversas ramas del arte y de la ciencia. El Renacimiento tuvo su origen en Italia, en la ciudad de Florencia, en los siglos XIV y XV, llegando a su apogeo al iniciarse el siglo XVI. De Italia se extiende lentamente por Europa, excepto Rusia, en el transcurso de los 50 años que van desde 1520 a 1570. Discurre la madura plenitud del Renacimiento y también se percibe su ocaso. Toda la Europa de Occidente toma parte ahora en el movimiento de las artes y de las letras. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reindicando ciertos elementos de la cultura clásica, griega y romana, y se aplicó originalmente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. De esta manera, el arte renacentista dejaría de presentar en sus obras tan solo el material religioso y comenzaría a plasmar el arte en torno al ser humano, a sus deseos, sentimientos y deleites. Este movimiento artístico generó un nuevo abanico de estilos, tales como la creación de retratos, las obras al desnudo y los cuadros de mitología y paisajes. El Renacimiento dio lugar a una nueva era artística, pero también a una nueva era cultural, ya que desde aquel momento se empezaron a construir palacios, universidades y ayuntamientos.
cuando anteriormente tan solo se construían iglesias. Aunque sus cambios fueron lentos y rigurosos, finalmente se logró el cometido y hubo un cambio significativo en el arte, transformación que brindó innovaciones y progreso, consecuentemente, al campo social y científico. El historiador y artista Giorgi Vasari fue el primero que utilizó la palabra Renacimiento para describir la ruptura con la tradición artística medieval, a la que calificaba como un estilo de bárbaros, que más tarde recibirá el calificativo de gótico. El concepto actual de Renacimiento del francés Renaissance fue formulado a mediados del siglo XIX por el historiador francés Jules Michelet en su obra Renaissance et Réforme, publicada en 1855. Por primera vez, Michelet usó el término en el sentido de un periodo histórico, que abarcaría desde el descubrimiento de América hasta Galileo, y lo consideró más importante por sus desarrollos científicos que por el arte o la cultura. Michelet, que era nacionalista francés y republicano, le atribuyó al Renacimiento unos valores democráticos opuestos a los de la Edad Media precedente y un protagonista francés. El otro historiador que tuvo gran influencia en dar forma al concepto de Renacimiento fue el suizo Jacob Burckhardt, quien lo definió como el periodo entre Giotto y Miguel Ángel, es decir, del siglo XIV a mediados del siglo XVI. Burckhardt destacaba del Renacimiento el surgimiento del espíritu individualista moderno que la Edad Media habría cohibido. Desde una perspectiva de la evolución artística general de Europa, el Renacimiento significó una ruptura con la unidad estilística que hasta ese momento había sido supranacional. El Renacimiento no fue un fenómeno unitario desde los puntos de vista cronológico y geográfico. Su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos, a los que las novedades renacentistas llegaron tardíamente. Su desarrollo coincidió con el inicio de la Edad Moderna, marcada por la consolidación de los estados europeos, los viajes transoceánicos que pusieron en contacto Europa y América, la descomposición del feudalismo, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo. Sin embargo, muchos de estos fenómenos rebasaban por su magnitud y mayor extensión en el tiempo el ámbito renacentista. En Europa las condiciones de vida habían mejorado y había una expansión económica, cuyos principales protagonistas eran los comerciantes, banqueros y artesanos, y las ciudades, el marco donde se desarrollaban. Pero sí existía una concentración del poder en manos de los monarcas. Las mejores comunicaciones y la invención de la imprenta hicieron posible una rápida expansión de la cultura renacentista. El Renacimiento nació en Italia debido sobre todo al gran desarrollo económico que tenían ciudades como Venecia y Florencia. En Italia no había penetrado con tanta fuerza el feudalismo y el recuerdo de su pasado clásico se mantenía aún vivo. Ciudades ricas y estados independientes protagonizaron el Renacimiento italiano. Entre las causas que impulsaron la aparición y la difusión del Renacimiento se puede mencionar la expansión del comercio a partir del siglo XVIII favoreció el desarrollo urbano y el surgimiento de una rica burguesía comercial, financiera e industrial, muy interesada en la adquisición de conocimientos y en el consumo de obras de arte. La prosperidad de las ciudades italianas, que se manifestó en la construcción de nuevos edificios, la aparición de los mecenas, que estos eran personas poderosas y adineradas que protegían a los artistas y les daban apoyo económico. En el periodo renacentista, los mecenas más importantes fueron la Iglesia Católica, los banqueros y grandes comerciantes italianos, y fuera de Italia eran los reyes y sus cortes. También entra el desarrollo de las universidades, que estimuló la recuperación del pensamiento grecolatino y la difusión del humanismo. Y finalmente, la invención de la imprenta, que facilitó la difusión de las ideas humanistas. Ahora, hablemos de las características del Renacimiento. Entre las principales características del Renacimiento se destacan los descubrimientos, el racionalismo, el humanismo, la naturaleza, entre otros. Los descubrimientos. Grandes innovaciones como la imprenta, las rutas marítimas,
la conquista de nuevos continentes, entre otros, que generaron una predisposición a nivel masivo para aprender y explorar. El racionalismo. La fe se vio cuestionada y creció el interés por adquirir nuevos conocimientos basados en la razón, que pudieran explicar la realidad dejando de lado el dogmatismo de la Edad Media. El humanismo. El hombre se consideraba el centro del universo y el fin último de la creación. Dejó de lado el teocentrismo, aunque seguía creyendo en la deidad como la creadora del universo. La naturaleza. Los artistas evidenciaron un gran interés por la naturaleza y por la perfección en la representación del cuerpo humano, que fue un elemento utilizado de manera recurrente en la pintura y la escultura. El arte, como una de las creaciones humanas, resultó una actividad valorada y fue la principal disciplina por la cual se manifestó el movimiento renacentista, que se basaba principalmente en la observación del mundo y su expresión a través de la razón y el conocimiento. También, los grandes pensadores resultaron claves para la revolución científica y cultural del Renacimiento, como el astrónomo Nicolás Copérnico y el físico Galileo Galilei, que desafiaron las ideas hasta entonces aceptadas y plantearon la teoría de que el Sol era el centro del universo y el planeta giraba alrededor del astro luminoso. La pintura. El Renacimiento fue, ante todo, una época de gran florecimiento cultural bajo esquemas de mayor libertad compositiva, estética y sobre todo temática. A lo largo de este periodo hubo un gran desarrollo de diversas artes, como la literatura, la arquitectura, la escultura y la pintura. Esta última, de hecho, fue particularmente importante gracias a la aparición de la técnica del óleo, que permitió independizar la pintura de los soportes fijos, favoreciendo el coleccionismo. Las principales características son que evoca a lo antiguo, mostrando la belleza idealizada como un ejemplo de perfección. Se basa en la observación viva de la naturaleza, de modo que abundan los paisajes naturales recreados con la mayor fidelidad posible. Además, cualquier columna o palacio servía de excusa para hacer alardes con la perspectiva, un asunto recién descubierto. El centro de todas las cosas es la figura humana. La representación de la figura humana fue muy realista, pero casi siempre intentando mostrar la belleza idealizada. Los artistas participaban de estudios de anatomía e incluso presenciaban autopsias, solo para comprender la realidad del cuerpo y entender mejor sus mecanismos de movimiento, buscando plasmar en el arte la representación más realista que fuera posible. Se tenía dominio de la perspectiva, así como de otras técnicas compositivas. Se extiende la utilización del lienzo, que resultaba más económica que la tabla. A diferencia de la Edad Media, donde el tema fue principalmente religioso, en la pintura renacista se incluyen los temas mitológicos, históricos y alegóricos. Además, está presente el desnudo, principalmente en los cuadros referentes a la mitología. El arte toma gran papel en la época renacentista, ya que es en esta época cuando el arte empieza a tener un mayor auge. Anteriormente solo se podía pintar sobre religión, ya que era como rendirle culto a Dios. Con la entrada del Quattrocento y del Renacimiento se rechaza el arte religioso, dando una pauta importante dentro del ámbito artístico, ya que promueve la libertad artística. De esta manera, los artistas empiezan a tener mayor libertad, pudiendo así expresar el arte en sí misma. Los pintores ahora podían expresar sus emociones y transmitir mensajes independientes en cada obra. De esta manera, podemos decir que el arte se volvió autónomo, independiente y sobre todo laico, obligando así a pensar, replantear y experimentar todo lo que ya se conocía, buscando así nuevas respuestas a las preguntas que rodean al mundo y al hombre. El Renacimiento le da un enfoque primordial al hombre, centrándolo así en el humanismo. Además, se vivieron grandes avances artísticos. Un ejemplo es que se descubre la técnica del óleo. En las obras de los pintores podemos observar un buen manejo entre la luz y los claroscuros, puntos de fuga, de perspectiva,
así como un enfoque clasicista y humanista. Entre los pintores más destacados podemos nombrar a Alberto Durero, 1471 a 1528, el cual nació en Alemania. En sus obras se puede apreciar la calidad en el trazado, una minuciosa observación en detalle, con novedosas técnicas, figuras llenas de expresividad y multitud de detalles. Entre sus más importantes obras se encuentran Melancolía, Adán y Eva, El Caballero, la Muerte y el Diablo, entre otros. Miguel Ángel Buonarroti, de 1475 a 1564, nació en Caprese, Italia. Sus obras se caracterizan por la perfección en la ejecución, belleza en la forma y originalidad en la manera de abordar la tipología. Logró dominar la técnica del fresco, superando así a artistas del pasado, presente y futuro. Entre sus obras más importantes se encuentran la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, la Batalla de Cassina, Creación de los astros y las plantas, Tondodoni y entre otros. Rafael Sanzio, de 1483 a 1520, nació en Urbino, Italia. Sus obras se caracterizaron por autorretratos muy detallados, maravillosos frescos de las estancias vaticanas, donde crea historias con vida propia en las que se fusiona su habilidad como dibujante, su pericia como colorista, su conocimiento de las reglas perspectivas y el uso de las peculiares arquitecturas flamantescas. Su aprecio por un naturalismo que no descarta la exacerbación, junto con un equilibrio y armonía completamente renacentistas. Entre sus obras más destacadas se encuentran La Escuela de Atenas, La Transfiguración, La Fornarina, Estancias de Rafael, entre otras. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. Nació en Anciano, Italia. El espíritu de Leonardo es atemporal. No existen límites capaces de describir la definición de su arte. Podemos observar en sus obras una variedad de retratos muy detallados, obras con diversos puntos de fuga y una asombrosa perspectiva. Su precisión en el uso de técnicas matemáticas y sucesiones hacen de sus obras totalmente maravillosas y estéticas. En cuanto a las luces, la gradación de la luz y el uso del difuminado posibilitan esa imprecisión en los contornos, esa atmósfera de neblina propia. Entre sus obras más destacadas están La Gioconda, La Última Cena, Hombre de Vitruvio, La Dama del Armiño, entre otros. También cabe destacar a otros pintores muy buenos de la época, tales como Tiziano, de 1485 a 1576, Paulo Uccello, de 1397 a 1475, Giotto, de 1266 a 1337, y Peter Bruegel, de 1525 a 1564. Este periodo vio algunos de los artistas más grandes en la historia de la humanidad, los cuales nos dejaron obras fabulosas y que permanecen en la memoria colectiva. Entre los cuadros más importantes se encuentran la Mona Lisa por Leonardo da Vinci en el año 1517. Esta es su obra maestra, también conocida como la Gioconda. El cuadro La Mona Lisa al óleo sobre lienzo de lino es la pintura mejor guardada del mundo. Actualmente se encuentra en París. Allí se encuentra en una caja transparente hermética con presión y temperatura controlada. Recientemente se ha habilitado en el museo una sala especial para su exposición. Otra de las grandes obras de Leonardo da Vinci es El Hombre de Vitruvio, el cual muestra las proporciones físicas del ser humano. Este descubrimiento, junto con el estudio del cuerpo del hombre en aquella época, marcó uno de los grandes logros del Renacimiento. San Juan Bautista es un lienzo bastante polémico que contó como modelo a Sala, alumno de Da Vinci. Se ha especulado mucho sobre qué señala su mano, además de la sonrisa del personaje, algo así como la Gioconda. La Última Cena. En este famoso cuadro, Da Vinci representa con maestría el desconcierto y la confusión que se produce entre los discípulos de Jesús cuando les anuncia a todos que uno lo traicionaría. El conocimiento detallado de la luz, la anatomía, la botánica y la geología, su interés en cómo el ser humano registra las emociones en expresiones, gestos y su sutil degradación de tono ayudan a hacer de esta pintura una de las obras más veneradas de todos los tiempos.
La creación de Adán por Miguel Ángel Boronati en 1512. El trabajo realizado por Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina es una insignia del arte renacentista y la creación de Adán es el fresco más famoso. La popularidad de esta pintura rivaliza con la Mona Lisa y con la Última Cena. Además, es la pintura religiosa más replicada de todos los tiempos. La imagen de las dos manos casi tocándose a Adán y Dios se ha convertido en ícono de la humanidad. El nacimiento de Venus. Se trata de uno de los cuadros más representativos del Renacimiento italiano, pintado entre 1484 y 1486 por Sandro Botticelli. Se encuentra actualmente en la Galería Uffizi en Florencia. Otra obra de ese artista encontramos La Primavera, la cual está llena de significados alegóricos de difícil e incierta interpretación. Entre las hipótesis más aceptadas está aquella de la interpretación del reino de Venus. La Escuela de Atenas, la obra maestra de Rafael creada en 1511, es uno de los 4 frescos principales en las paredes del Stanze di Raffaello en el Palacio Apostólico del Vaticano. Las 4 pinturas personifican poesía, filosofía, teología y la ley. Con la Escuela de Atenas, que representa la filosofía, los críticos han sugerido que cada gran filósofo griego se puede encontrar en la pintura. Sin embargo, aparte de Aristóteles y Platón, que se pueden ver en el centro de la pintura, nadie más puede ser identificado. Esta pintura es considerada como la encarnación perfecta del espíritu clásico del Alto Renacimiento, entre muchos otros ejemplos que fueron piezas clave para representar el gran cambio que significó el Renacimiento, permitiendo crear pinturas que son reconocibles a simple vista por las personas sin la necesidad de conocer las obras a profundidad. La escultura del Renacimiento inicia en Nápoles, Italia, y se expande por toda Europa. Esta tiene 3 periodos: el Renacimiento temprano, el Alto Renacimiento y el Renacimiento tardío. En el Renacimiento temprano fue desarrollada la habilidad artística del realismo físico y la composición clásica. Estos esfuerzos culminaron en el Alto Renacimiento, durante el cual los artistas alcanzaron la cima del equilibrio clásico, la armonía y moderación. Luego vino el Renacimiento tardío, durante el cual el severo clasismo fue relajado para permitir una medida de complejidad y dinamismo. Su importancia a lo largo de los siglos se ha debido a que una gran mayoría de la humanidad no sabía leer, por lo cual la escultura se utilizó como un vehículo para difundir conocimientos explicando a través de imágenes. Pero gracias a la religión, el propósito de la escultura cambió. El hombre se convirtió en el tema principal de la escultura renacentista. Algunas de las características de la escultura renacentista son: se pierde la integración escultura-arquitectura que venía existiendo y desaparece en buena parte la función que antes tenía la escultura de decorar y completar los edificios. Se utilizaba piedra, mármol, madera, terracota y bronce para esculpir. Se buscó la representación naturalista del cuerpo humano con una técnica muy perfeccionada. El cuerpo humano representó la belleza absoluta. Los relieves se realizaron con las reglas de la perspectiva y se mostraban a los personajes con expresiones de dramatismo. Las esculturas en forma de busto se popularizaron. Algunos de los representantes fueron el fundador de la escultura renacentista, Lorenzo Ghiberti, quien comenzó su actividad artística como orfebre, pero fue hasta 1401 cuando participó con el sacrificio de Isaac en el concurso para la realización de las segundas puertas del baptisterio de Florencia. El aprendiz de Ghiberti, Donatello, fue uno de los creadores del estilo renacentista y uno de los artistas más grandes del Renacimiento. Su formación junto a Lorenzo Ghiberti le dejó un importante legado técnico, pero casi ningún vestigio estilístico, ya que desde sus comienzos desarrolló un estilo propio basado en la fuerza emocional y en un singular sentido del movimiento. Luca de la Rubia, apreciada por su escultura de mármol, también es conocido por desarrollar una técnica de esmaltado que es resistente a la intemperie. Una de sus mayores obras fue la Cantoria, que realizó junto con Donatello. Y finalmente Miguel Ángel, un escultor, pintor y arquitecto italiano a quien habitualmente se le conoce como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI. Aunque es más reconocido por pintar la Capilla Sixtina, realizó un sinfín de esculturas exitosas como el David. Las artes plásticas durante el Renacimiento fueron dirigidas en temas como el ser humano y la naturaleza,
incursionándose en la creación de esculturas realizadas con materiales muy resistentes, acabados muy tersos y precisos, lo que generaba un resultado bastante expresivo a pesar de la ausencia de colores, como es el caso de la cantoría, un balcón que estaba destinado a la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, y es actualmente considerada una obra maestra del Renacimiento, debido al contraste entre la geometría de los volúmenes de columnas y marcos, en diálogo con el dinamismo naturalista de las figuras de los niños alados danzarines. Otros ejemplos es el sarcófago del príncipe Juan en el Real Monasterio de Santo Tomás Ávila por el italiano Domenico Francelli, y el rapto de las Sabinas por Jean de Boulogne en 1579, entre otros, que buscaban representar la realidad mediante una exactitud en la anatomía humana y los detalles. Ejemplos de ellos podemos encontrar otras grandes esculturas sublimes en los acabados. La Piedad, creada bajo la encomienda del cardenal francés Jean de la Graulas, es un grupo escultórico en mármol de Carrara ejecutada por Miguel Ángel entre los años 1498 y 1499. Sus dimensiones son 174 centímetros por 195 centímetros, siendo una de las mayores aproximaciones a la completa perfección en el campo del arte. En esta obra, Miguel Ángel rompió con lo convencional al representar, bajo una increíble belleza, serenidad y nobleza en ambas figuras, sentando la Madonna contemplando el cuerpo sin vida de Cristo en su regazo, acompañada por una actitud reflejando la aceptación del destino de su Hijo y mostrándonos a su primogénito, para que comprendamos su sacrificio, con una delicadeza especial en el modelado, una consistencia absoluta en la conexión de las figuras, cuerpos anatómicamente perfectos en los detalles trabajados y una suavidad perfecta en los pliegues de los ropajes. Toda la obra está excepcionalmente pulida y acabada, representando la pureza cristalina del mármol en un criterio exquisito, siendo la única obra firmada por el artista. Actualmente se encuentra en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. David. El David es una escultura de mármol blanco con más de 4 metros de altura, realizada por el mismo escultor entre los años 1502 y 1504 por encargo de la Ópera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia. El momento escogido por Miguel Ángel es justo antes del enfrentamiento entre David y Goliat. De este modo no representó a un David triunfador, sino a un joven lleno de ira y de voluntad para enfrentar a su opresor. El escultor no quiso vestir a su David, porque para él la desnudez simbolizaba al hombre en armonía con la naturaleza. Es increíble que con un cincel consiguió semejante delicadeza, pues fue una obra creada para ser contemplada desde distintos ángulos, el contrario que la manera medieval, que diseñaba las esculturas para ser vistas exclusivamente desde el frente. Destacaba el detallismo en los músculos, venas, uñas y cabello, la representación de la ira contenida, el control intelectual que reprime la agresividad física, la mirada profunda, los músculos trémulos, los miembros aparentemente relajados, pero listos para ponerse en marcha, siendo un joven que se convirtió en hombre. David el Bargello. David el Bargello es una de las obras más famosas de Donatello, si no es que la más. Es una escultura en bulto redondo tallada en bronce. Su fama creció rápidamente, ya que esta pieza es el primer desnudo escultórico de cuerpo entero desde la antigüedad clásica. En ella representa al rey David luego de vencer al gigante Goliat. David fue una figura muy valorada en el Renacimiento. Se interpretaba como un símbolo del triunfo de la razón sobre fuerza bruta. Vemos un joven adolescente que ha triunfado con su menudo cuerpo sobre un gigante. Con ello, Donatello ha recuperado un modelo escultórico propio de la antigüedad clásica. Apreciamos también la aplicación de los valores plastíricos desarrollados en el Renacimiento, como la sobriedad, el equilibrio, la proporción y la simetría. El naturalismo se ha impuesto en la obra artística tras un estudio de la anatomía humana. San Juan Evangelista. San Juan Evangelista es una escultura elaborada en mármol de 1409 a 1411, destinada originalmente a la fachada del Duomo de Florencia. Al santo se le representa como un hombre barbado, sentado, con hombros arqueados, ropaje con marcados efectos de claroscuro y manos grandes y expresivas. En una de sus manos sostiene un libro que alude al Santo Evangelio. Su impacto fue de tal medida que la obra sirvió de inspiración y modelo para la famosa escultura Moisés, de Miguel Ángel Buonarroti, que se encuentra en la tumba del Papa Julio II. Al ver una junto a la otra, podemos notar la influencia de Donatello en la escultura del Renacimiento. Transi de René de Chalon.
Esculpida por Ligier Richer en 1547, discípulo de Miguel Ángel, la piedra blanca Transi de René de Chalon es uno de los mejores y más macabros de las esculturas en el mundo. Actualmente se muestra en la iglesia Saint-Étienne en Bar-le-Duc, Francia. Deja una estela de muerte, representa el cuerpo de René de Chalon, príncipe de Orange, el cual este último murió en 1547 tras un combate. El artista representó a René Chalon con el corazón en la mano. El significado de esta postura no se conoce, pero algunos creen que esto demuestra la superioridad de la mente sobre el cuerpo, ofrecer su vida a Dios. Otros ven esto como una marca de la penitencia. El aspecto estético de la obra es el realismo, y la precisión sugiere que Ligier Richer había adquirido conocimientos anatómicos profundos. Richer realizó un extraordinario trabajo. La precisión a nivel anatómico es impresionante. Los huesos, los músculos, los tendones, todo el conjunto desprende realismo, y los detalles son dignos de admiración. Sin duda un gran trabajo que se merece el reconocimiento que tiene, pues desde 1898 está clasificado como un monumento histórico, entre otras esculturas de gran renombre que han sido aclamadas por su diseño y admiradas por la gran destreza de los escultores que las crearon durante el Renacimiento. Hasta ahora hemos visto cómo la pintura y la escultura ha cobrado gran importancia desde la época renacentista, donde el hombre ha logrado comprender la esencia y naturaleza de todo lo que le rodea, además de perfeccionar sus sentidos sensoriales y pensamientos inspirados en la antigüedad clásica, la religión, la mitología, formando así retratos, escenas mitológicas, estatuas de bronce y mármol, con distintas técnicas, texturas y colores.